Esperaremos un par de minutos más. Welcome everyone. We'll Bienvenidos. Vamos a esperar para que otras personas se conecten. Vamos a empezar en un par de minutos. Gracias. Wonderful. Maravilloso. Muchísimas gracias por unirse a nuestra discusión de hoy sobre el caso comercial para los sistemas de salud basados en la fe durante la próxima década de CCIH. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Tenemos intérpretes de francés y español para el webinar de hoy. Haga clic en la parte inferior de la pantalla para las traducciones al francés o al español. Al hacer esta selección, puede optar por silenciar el sonido original. Mi nombre es Janelle Williams y soy la directora de programas para la acción de salud global y también como copresidenta del grupo de trabajo de liderazgo y gobernanza de CCIH. Si usted es nuevo para CCIH, somos una red internacional de aproximadamente 115 organizaciones cristianas y 15 socios afiliados, así como unos cientos de miembros individuales, todos trabajando en más de 90 países. La misión de CCIH es promover la salud y la integridad desde una perspectiva cristiana y brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades, la creación de redes, el compañerismo y la incidencia política. Vamos a pasar a nuestra conferencia anual que se acerca en este junio, algunas semanas a partir de ahora. El tema es amar a nuestro prójimo, una respuesta cristiana a un mundo cambiante. Exploraremos nuestra respuesta como cristianos a los muchos desafíos y nuevas oportunidades que experimentamos hoy en la salud mundial. Habrá interpretación simultánea al francés y al español. Esperamos que se una a nosotros. Hay un enlace en el chat para más información.
onto this webinar. Sobre este webinar. Este webinar fue organizado por el Grupo de Trabajo y Liderazgo de CCIH. Puede obtener más información sobre el grupo de trabajo y su estatuto en nuestro sitio web. Este es un grupo muy poderoso de gente trabajando en este campo y estamos emocionados. Tenemos a Vi que va a hablar sobre liderazgo y gobernanza en estos contextos. Para darles un poco de comprensión alrededor del webinar y lo que pueden esperar hoy. Aquí hay algunos tips de logística. Hoy vamos a escuchar brevemente de 3 expertos que tienen mucha experiencia en este campo. Vamos a tener algunas preguntas y usted también puede poner sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. La grabación será compartida en el sitio web de CCIH bajo eventos, grabación de webinares. Hoy vamos a escuchar de Biliwa Sidiles Chitimbre, directora ejecutiva de la Asociación de Zimbabue de Hospitales Eclesiales, también de la doctora Priya John, la secretaria general de la Asociación Médica Cristiana de India, y también de Jim Poise, el asesor ejecutivo de asociaciones público-privadas de USAID en Tanzania. De nuevo, le pedimos que escriba sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas para que podamos responder tantas como sea posible. Por favor, no utilice el chat para las preguntas a los oradores. Un poco sobre mí. Yo me llamo Janelle Williams, soy directora de programas para la acción en salud global, desarrollando programas y alianzas para fortalecer los sistemas de salud y los sistemas comunitarios en países de bajos y medios ingresos y en comunidades históricamente desfavorecidas a través de la capacitación integral, asistencia técnica, investigación y incidencia. Trabajo en participación comunitaria, liderazgo, gestión y gobernanza. Actualmente estoy cursando en un doctorado en salud pública en la Universidad de Indiana en Indianápolis. Ahora me gustaría presentar a nuestro primer orador. Buyelwa Tenjiwe es la directora ejecutiva de la Asociación de Zimbabue de Hospitales Relacionados con la Iglesia, SAC. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud. Se especializa en la gestión, planificación, evaluación y reforma del sector de la salud, incluido el análisis de sistemas, la gestión del cambio, el fortalecimiento institucional y la gestión de proyectos. Ahora vamos a pasar a la presentación de Vi. Gracias por estar aquí, Vi. Gracias por ser parte de este panel y vamos a comenzar con la presentación de Vi. Gracias. Gracias, Janelle. Buenas tardes, buenos días a todos en todas partes del mundo. Solo voy a compartir algunos de los asuntos de esta organización. Tenemos estas asociaciones alrededor de la región y de lo que estamos atravesando en Zimbabue. Solo un poco de antecedentes. Trabajamos con la población de Zimbabue, es de más de 15 millones y la población rural representa el 70%. SAC es una organización privada sin fines de lucro y es ecuménica. Nuestro contexto es rural y en áreas de difícil acceso. Tenemos 135 miembros. Tenemos una prestación de servicios de salud en 68% en las zonas rurales de Zimbabue y un 45% a nivel nacional.
Tenemos 22 hospitales de distrito designados y también escuelas de formación de enfermeras para el país. Tenemos presencia en 68 distritos de Zimbabue y 10 provincias de Zimbabue. Tenemos estructuras de liderazgo y gobernanza bien definidas, que son los dueños. Tenemos una junta, tenemos una junta directiva y también una secretaría, la cual yo dirijo. Así que ustedes pueden ver en la izquierda de su pantalla que estamos en todo el país. Y también basado en un estudio de la OMS, la contribución de a las instalaciones de salud en la región. Algunos están en el 50% y el mínimo alrededor del 30%. Entonces, nuestro caso comercial, nuestra investigación, viene de 96% de socios, nuestra financiación, el 2% viene de la organización misma, 2% de pequeñas subvenciones y proyectos, así que los ingresos totales por año son de más de $6,000, algunos en 2 y 3 años. También tenemos 0.7 de subvenciones del gobierno y tenemos 100% de emisiones de personal, de salud, gastos recurrentes e inversión de capital. En cuanto a ganancias, estamos exentos del impuesto de arancel por donaciones y otras importaciones hospitalarias. Tenemos un fuerte sentido del ecumenismo, una representación fuerte en el liderazgo. Tenemos una inversión de socios que no son estatales en temas de seguridad sanitaria. Estamos buscando la sustentabilidad y también ser queremos que nuestras instituciones sean sustentables y queremos tenemos este cuadro muestra a dónde queremos llegar con nuestra financiación y así se ve algunos cuadros en la región. Entonces la pregunta es, si los socios deciden irse, ¿cómo podemos sostenernos en términos de recursos financieros? Así que tenemos algunos desafíos y brechas. Usualmente yo soy una mujer en términos de administración y vemos que hay muchos desafíos que tenemos como iglesia. En los países en donde estamos trabajando hay desafíos económicos, hay desastres naturales. Tenemos una economía estresada y alta inflación que afecta nuestro modo de hacer negocios como administradores y también estamos tratando de proporcionar los servicios que queremos. También tenemos un tema de financiamiento de la salud que nos afecta alrededor del 20% de Abuya y esto se atribuye al tema del COVID-19.
Y esto es donde se está. eh, Tenemos también temas del marco jurídico, las constituciones, los reglamentos y las leyes. Eh, Tenemos que mirar con lentes microscópicos para asegurarnos de que estamos siguiendo las leyes. Y también hay que mirar a la percepción de las organizaciones basadas en la fe. Y esto se afecta porque cuando aplicamos por recursos y miramos nuestras capacidades, hay asuntos que necesitamos mirar. Necesitamos tener los recursos para tener las capacidades. Por aquellos These are some of the pitfalls if we are not compliant, and also si algunos donantes y no cumplen, también miramos al liderazgo sectorial. Esto que tiene que ver con una división que se ha dado a partir del COVID. Y todas las instituciones que están buscando recursos para que podamos tener éxito. Whereby we find that we compete in terms of proposal writing. En términos Organization. Con socios internacionales. The chances of us getting large donations las oportunidades de que obtengamos donaciones son muy leves y ese es un desafío en términos de liderazgo. What we can do is if we can kind of pause on this because we're running with time, and I think we can follow up with some of the questions during the Q&A so that we can move to the next speaker. Would that be okay? Okay, great. That's fine. Fantastic. Thank you. Thank you so very much. I do realize that we, sort of closed out with you sharing about, sort of really looking at it from a Estábamos mirando desde una perspectiva nacional y nos gustaría saber cómo se ve esto. ¿Cómo podemos seguir hablando y preguntando sobre este tema en las instalaciones? Nuestro próximo panelista es la doctora Priya John. Es la secretaria general de la Asociación Médica Cristiana de India, que ocupa el cargo desde julio del 2019. Antes de eso, Priya trabajó para CMAI en el Departamento de Salud Comunitaria y trabajó en medicina paliativa en Nueva Delhi durante 3 años. Gracias, doctora John. Estamos muy felices de que esté aquí con nosotros y estamos honrados de tener su presentación. Adelante. Muchas gracias, Janelle. Les traigo saludos desde mi organización en Nueva Delhi. Gracias por esta oportunidad para compartir algunas ideas sobre el caso comercial para los sistemas de salud basados en la fe en la próxima década, basada en el contexto de la India. Un panorama sencillo de los servicios de la salud en la India. De entre el 80 y 90% de las personas dicen que la religión es importante y es parte de su vida diario. Así que esa es la base. El gasto público en salud de la India en torno a 1.2% de su Producto Interno Bruto. Existe una oferta insuficiente de instalaciones de atención médica y profesionales de la salud financiados con fondos públicos. Entonces, hay dificultad para tener personal adecuado. Más tenemos una muy grande
población rural, alrededor de 70%, y la mayoría de ese 70% es de esa atención en salud se da en el sector privado. El número de hospitales que son sin ánimo de lucro y la mayoría de los FBOs vienen de allí. Tenemos alrededor del 10% de todos los hospitales. Eso es casi el 13% de todas las camillas. Y saber que, sabiendo la población de la India, ese es un gran número. Y ¿por qué es importante? Es porque nos enfocamos en los pobres y los marginados y se estima que el 21% de las personas de la India se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, ¿por qué es importante? Durante muchas décadas y siglos, las OBFs se han acercado constantemente a la brecha y se han asegurado de entrar a áreas donde nadie más quiere ir. Por ejemplo, algunas áreas son la atención a la lepra, el SIDA, la atención a los discapacitados. Las OBFs son integrales para satisfacer las necesidades de las personas marginadas, especialmente por el sistema de castas de nuestro país. Nosotros trabajamos y apoyando a las estructuras existentes. También hay muchas contradicciones evidentes. Tenemos 274 organizaciones aliadas, como ustedes lo pueden ver en este mapa, y el 60% participó en servicios de alcance comunitario. Cerca del 68% de los establecimientos eran de atención secundaria. Muchos brindan este tipo de atención, pero yo quiero que ustedes pongan atención, es que son poblaciones desfavorecidas. Los ancianos, la población Dalit, que es un tema de castas, la población tribal, los habitantes de barrios marginales e inmigrantes. Los desafíos que nos enfrentamos. Entonces, hay desafíos para nosotros como asociación de salud, pero también para nuestras instalaciones. Y eso es a veces importante distinguir. El compromiso del gobierno a la salud pública a través de alianzas es inconsistente. Pero no es fácil hacer alianza y hay muchos criterios y mucha documentación que se necesita. El tema de cobertura de seguro de salud por parte del gobierno central y estatal es algo bueno, pero no es algo rápido y no hay reembolsos a la hora. Hay una limitación de la financiación exterior. No somos totalmente dependientes de donantes externos, pero este tema de la financiación exterior influencia los gastos de capital que necesitamos para expandirnos. Así que eso puede ser un desafío. Las instituciones a veces se ve un poco el tema de la competencia con instituciones corporativas. En temas de recursos humanos es importante porque se necesitan defensores. Es importante. Entonces, ¿hay una relevancia para las FBOs? Sí. ¿Por qué? Porque ese es su mandato. Servir a los pobres. Las comunidades de generación en generación prefieren venir a los hospitales, de las misiones. La atención médica es compasiva. Cada hospital que está funcionando bien tiene un campeón enviado por Dios y un personal motivado. Y esto es algo importante para el liderazgo. Y tenemos algo
Siempre habrá un vacío que llenar y es el cuidado de ancianos. Estamos innovando, incluso si se va a ver muchas innovaciones y la presencia cristiana y el amor de Cristo siempre serán relevantes. Por eso necesitamos hacer un caso comercial para no ignorar a los pobres y para mantener este mandato. Gracias, Janelle. Voy a terminar aquí y estoy feliz de responder cualquier pregunta. Muchas gracias por lo que compartiste. Es muy poderoso reconocer la audiencia objetivo. Y esto es importante. Gracias por compartir estos puntos claves y esta presentación. Y estoy a la expectativa de escuchar más sobre esto. Finalmente me gustaría presentar a Jean Poise. Jean es asesor ejecutivo de asociaciones público-privadas en USAID, Tanzania. Jean ha estado con USAID Tanzania durante 13 años como responsable del diseño y supervisión de la implementación de proyectos del sector privado de salud. Antes de eso, implementó proyectos financiados por USAID durante 12 años centrados en el desarrollo de capacidades institucionales, el desarrollo de recursos humanos y la participación en el sector privado. Sí, Jean, bienvenido a nuestro panel y por favor, sigue adelante. Gracias. Compartimos la misma situación con India y Zimbabue. Parece que todos nuestros hospitales son dependientes y nosotros dependemos del gobierno. Tenemos buenos acuerdos con el gobierno, pero en el 2019 se mandaron unos acuerdos y en el que se crearon 67 nuevos hospitales de distrito gubernamental. Y la siguiente. No voy a entrar en detalles del estudio o el video, las referencias están allí, pero mis colegas y yo descubrimos este estudio de la Universidad de Harvard, que es muy convincente. Y ellos compararon los hospitales que se pasaron de sin ánimo de lucro a con ánimo de lucro en temas de cómo servían a las comunidades marginadas. Y es particularmente importante para nosotros porque nuestra misión es dar esperanza cristiana a los pobres. Eso es un valor que es fundamental. Y el 40% de los hospitales en Tanzania son un número significativo y también se reconoce que ellos están muy abiertos a las comunidades de fe y a los grupos sociales económicos. Una de las cosas con la que estamos trabajando es que estamos moviéndonos hacia la independencia. Queremos depender más del mercado y menos de los donantes. Algunos ejemplos. La gráfica 1 muestra el valor de las derivaciones de pacientes a farmacias externas en un hospital. Porque ellos no tenían los productos y estaban perdiendo las ganancias. Y ellos estaban tomando menos ganancias. En la gráfica 2, al trabajar con el hospital en temas de reclamaciones de seguros, podemos ver en las ganancias rápidas, tener vías rápidas, salas privadas.
Estas son oportunidades en las que podríamos segmentar el mercado, servicios especializados, vías rápidas, salas privadas para aquellos que pueden pagarlos, y eso podría subsidiar el servicio para los pobres. La proposición de Harvard es: usted puede tener una mejor administración financiera y aún así seguir haciendo lo que quiere hacer. Otro tema es cambiar la composición de los comités, asegurarse que haya gente que comprenda el tema comercial. Eso necesita una reorientación. Las cosas están yendo bien y podemos de ese modo reducir nuestra dependencia de los gobiernos y de los donantes. Así que no voy a leer todo esto, pero tenemos una actividad bien larga en esta estructura. Nos estamos enfocando en la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, y esto representa una mayoría de Tanzania, pero estamos esperando poder trabajar con el concilio, que podamos trabajar en la comunidad cristiana y poder servir a los pobres, y podemos hacerlo si somos más responsables financieramente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jim, por guiarnos en lo que está pasando en Tanzania. Vamos a hablar un poco más sobre esto, sobre el tema de liderazgo y gobernanza, y el cambio de cómo dirigir las instituciones de salud. Gracias. Quiero decir gracias a todos nuestros presentadores. Es algo increíble el ejemplo que ustedes han proveído. Gracias por sus presentaciones. Y a medida que avanzamos, antes de abrirlo para las preguntas, tengo algunas preguntas para cada uno de ustedes. Son un poco largas, pero la primera es mirando al tema del liderazgo y la gobernanza. El liderazgo fuerte y la buena gobernanza se citan como palancas críticas para abordar el salud y el bienestar de las poblaciones. Sin embargo, los gobiernos de muchos países de ingresos bajos y medios han compartido que estas palancas han sido esquivas y desafiantes. Sin embargo, muchos sistemas de salud basados en la fe son conocidos por su gestión sólida y honesta, su excelencia técnica y sus programas de adaptación, como el alcance comunitario. ¿Pueden hablar acerca de esto? ¿Qué hace que los sistemas de salud basados en la fe sean diferentes? Si pueden hablar sobre su contexto, eso podría ser fenomenal. Let me just come on in. I don't know the order here, but I'll No just. sé el orden, pero voy a seguir antes. Yo pienso que el mayor cambio que tenemos que hacer tiene que ver con empezar con modelos basados en el mercadeo para que nuestros hospitales sean autosostenibles en vez de ser dependientes de los donantes, ya sea del gobierno o del exterior. Necesitamos ser autosuficientes. Gracias. Janelle, may I? Yes, please, go right So, ahead, Priya. Adelante, Priya. La pregunta es sobre gobernanza, y para nosotros casi 80% de nuestros hospitales misioneros son propiedad de la iglesia. Entonces, la junta directiva de todos los hospitales van a tener miembros de la iglesia, no solo un miembro, pero por lo general es el obispo quien es el presidente. Eso es una situación que tiene cosas buenas y malas, tiene ventajas y desventajas, pero por un estudio que nosotros hicimos nos dimos cuenta de que
los factores importantes que llevan a una buena gobernanza. Primero, tienes que tener diversidad en tu junta, miembros de la junta que trabajan en temas legales, financieros, diferentes hospitales de diferentes denominaciones. La diversidad trabaja bien en el tema de la gobernanza. Y lo segundo es cuando la iglesia está invertida en su ministerio de sanidad, que es el tema de la sanidad y la integridad, y ven al hospital como su mandato, no algo para recibir dinero. Entonces, cuando ellos tienen ese sentido, hace una gran diferencia y esos hospitales tienen éxito. Eso es importante. Gracias, Priya. Muchas gracias. Yo pienso que primero que todo necesitamos tener constituciones dentro de la iglesia que nos van a guiar y también que van a guiar las relaciones y el sentido del liderazgo y buscar también en un liderazgo ministerial, porque si usted se da cuenta que el tema de la salud es que el liderazgo de la iglesia, tenemos el liderazgo de la iglesia y el liderazgo del gobierno. Entonces necesitamos saber nuestros mandatos y también mirar a nuestro contexto estratégico como organización en términos de nuestras obligaciones, de nuestro plan estratégico y también mirar a la gente que servimos, porque como cristianos, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es crítico que podamos saber nuestro mandato y que también podamos saber tener una voz fuerte, asegurarnos que nuestros mandatos sean serios. Y es importante common mission que so that we can drive our processes. So it is critical that we bring people who are Christians, we have got Christian values, but we also bring in the es experts. importante saber que tenemos que traer gente experta a nuestras organizaciones. Gracias, Vi. Y eso es muy impresionante. Hay algunas cosas que saco de ahí y primero es importante tener diversidad en el liderazgo y tener sistemas establecidos y también cuando hablamos de sistemas de salud basados en la fe, ¿qué significa basado en la fe? Tener un componente de sanidad, tener una entrega del corazón. Eso es importante. Y eso es lo que estaba hablando Priya cuando compartió que es importante. Y es importante tener esa entrega de las iglesias. Mi segunda pregunta tiene que ver con la equidad en la salud. Y entonces hay una lista de prácticas de salud global que son legados coloniales y es una lista larga. Incluye cualquier cosa que perpetúe el estado inferior de las personas y el sistema en los extremos receptores de los servicios de salud global. Proviene de patrocinadores que otorgan subvenciones y desarrollan capacidades para aumentar los canales para imponer el control de los donantes, investigadores que realizan investigaciones para instigar disputas raciales o étnicas a expensas de la población que estudian y profesionales que brindan atención médica de una manera que paraliza aún más a los sistemas de salud locales y hace que las personas dependan más de la ayuda externa. Esas prácticas, desafortunadamente, son bastante frecuentes en la salud mundial hoy en día, con expertos, misiones, académicos que se envían a áreas de extrema escasez de recursos, donde ningún local
ninguna comunidad podría sostener los proyectos una vez que ellos se van. Ese es el marco. Reconociendo que no todos los sistemas de salud basados en la fe funcionan con el mismo modelo, díganos, ¿cuál es el llamado a la acción aquí para los líderes y financiadores de los sistemas de salud basados en la fe? Es algo largo, pero es bueno escuchar. Si me permiten, déjenme darles. Nosotros tenemos una universidad de los Estados Unidos que con unos estudiantes de una maestría que fueron a un hospital. Ellos ya tenían los borradores para una sala de maternidad y ellos querían ir a los Estados Unidos para levantar fondos. Después hablaron conmigo y con mis otros colegas y nosotros dijimos, ¿usted sabe cuánto va a costar? Han pensado bien en esto y ellos se dieron cuenta que, claro, podemos tenerlo, pero ¿cómo vamos a apoyarlo? Y no podemos confiar, depender de fuentes externas. Así que ellos tuvieron que repensar ese proceso. En vez de hacer 4 pisos, ellos necesitaban hacer 1 y a medida que los servicios se mejoraban, iban a ser 4. Así que este sistema de pensamiento necesita hacerse. Por eso es importante tener la diversidad. Algunas veces los presidentes son los líderes religiosos, pero también es importante tener otra gente que está interesada en el aspecto financiero y hay gente y esa gente tal vez va a preguntar preguntas más profundas que nosotros no nos hemos hecho y es algo muy radical y no significa que hay que dejar la fe, simplemente hay que darse cuenta que es importante tener responsabilidad financiera. Okay, Janelle, if I may. So the Janelle, es una pregunta muy cargada, pero me gustaría abordar porque teníamos una lista de los participantes y me doy cuenta que hay asociaciones de salud cristiana, organizaciones no gubernamentales y también organizaciones eclesiales. Así que si nos miramos a nosotros mismos como una organización basada en la fe, nuestra sustentabilidad se basa en que estamos ahí para elevar a nuestros miembros y eso no nos va a hacer sostenibles automáticamente, pero lo que nos va a hacer sostenibles es llenar las brechas, es el tema de capacitación. Y ahí es el tema de incidencia, se vuelve importante. Hablar por aquellos que no pueden hablar, abordar los asuntos de los marginados. Hay muchos asuntos que no permiten que la equidad sea posible. Estamos mirándonos a nosotros mismos como esa voz de incidencia, de intervención, esa voz que puede llevar los problemas de las bases a los poderes más altos. Y eso es algo importante en nuestra misión como CCIH. Es importante pensar también en las instituciones que están haciendo directamente el trabajo. Y nosotros tenemos esa misión, pero los que hacen eso son los miembros de la asociación. Ellos son las bases. Necesitamos necesitamos escuchar a la comunidad, saber ganar y mantener su confianza, es mantener la presencia cristiana en todas las áreas. Tal vez el cierto tipo de cuidado necesita cambiar y es importante mirar a los programas de alcance comunitario. Necesitan ser algo que involucre
asuntos sociales, necesitamos mirar al tema que está afectando la salud directamente. Necesitamos ponernos esos lentes, necesitamos mirar el tema de desarrollo, necesitamos mirar a la sostenibilidad más allá del proyecto. Realmente a veces el proyecto hoy es bueno, pero después desaparece. Necesitamos ver equidad en tema de construcción de red con el gobierno y asegurarnos de que sean fuentes inclusivas, porque a veces nos olvidamos de los discapacitados, de los marginados, de los que son exiliados. Necesitamos traer a sus mesas estos asuntos y también necesitamos asegurar la sostenibilidad de esos proyectos y que la iglesia sea la presencia de la compasión, del cuidado y del mandato del bienestar y la salud. Es importante mirar la imagen completa cuando hablamos de equidad. Eso es muy hermoso. Muchas gracias. Bill. Muchas gracias. Yo pienso que ellos han dicho mucho, pero en términos de equidad, estaba, estaba hablando sobre el tema de liderazgo, de división de liderazgo en la pandemia y en términos de países, porque nosotros servimos a nivel nacional. Necesitamos sentarnos con la gente correcta en donde planeemos con todos los sectores involucrados para colaborar en términos de entregar la atención. También cuando somos presidentes, ante otras redes más grandes, es importante que miremos internamente para saber si las FBOs pueden seguir siendo sostenibles. Y también mirar internamente y apoyarnos a nosotros mismos, sostenernos. También necesitamos movernos hacia las iglesias y su sentido de propiedad. A veces nos damos cuenta que las organizaciones eclesiales pueden manejar las iglesias y las organizaciones eclesiales, pero a veces están desconectadas en términos de la contribución de los líderes eclesiales hacia sus propias instituciones. Pocos dentro de ellos pueden hacer esa conexión, pero la mayoría quieren que la iglesia provea. Así que se necesita hacer campañas de recolección de fondos. Y a veces no se logra alcanzar a todo el mundo. Entonces necesitamos pensar cómo trabajar estos temas entre nosotros y cómo también las iglesias pueden levantar fondos para las instituciones, para que las comunidades se beneficien. Nosotros no somos como escuelas. Hay un tema de colaboración, la creación de sinergias. Y también es importante que creemos sinergias para no duplicar nuestras actividades. Es una mezcla, pero la colaboración es clave, empezando en el nivel misional hasta llegar a las bases. Eso va a generar sostenibilidad en las estructuras dentro del país. El tema de equidad puede ser complejo.
Gracias, Vi. Esta conversación de sostenibilidad es muy significativa y yo estaba mirando en el chat y quiero agradecerles a todos por sus respuestas. Había una pregunta. Entonces, ¿cuál es el caso comercial para los sistemas de salud? Y cada uno de ustedes han hablado y sabemos que queremos gente sana y que la gente saludable va a lograr tener economías más saludables. Y si usted tiene una comunidad, una población que están en dificultades, que tienen menos resultados de salud, eso va a impactar la habilidad de esa nación para salir adelante. Y esa es una perspectiva diferente que hacer el bien por hacer el bien. Así que lo que los sistemas de salud basados en la fe hacen es hacer las cosas con el corazón, es proveer ese enfoque holístico a la salud enraizado en la comunidad, enraizado en la vida diaria de la gente, en su mayoría. Pero eso en sí mismo ayuda para que haya una conexión con que los gobiernos no logran satisfacer. Y me gustaría escuchar sus reacciones y que ustedes puedan decir, bueno, ¿cuál es el caso comercial entonces? Yo pienso que viene de lo que llamamos un cuidado respetuoso y eso viene de una creencia en Cristo y en nuestra responsabilidad para los pobres. Y en Tanzania, los hospitales cristianos sirven a los musulmanes porque los musulmanes no tienen tantos servicios. Así que nosotros no discriminamos y es importante reconocer que nuestros hospitales tienen buen reconocimiento. La gente dice, vamos a ir a ese hospital. Tienen un buen sistema comercial porque respetan. El tema es que al final ellos necesitan pagar sus cuentas y necesitan por eso buscar maneras innovativas para ganar, porque ellos pueden mostrar que se puede hacer. Se pueden hacer ambas cosas. Hay que cambiar de sin ánimo de lucro a con ánimo de lucro. No significa que usted va a abandonar a los pobres. Se pueden hacer dos cosas. No es algo binario, no es esto o aquello. Es ambas cosas. Thank you, Janelle. So, Gracias, Janelle. Y gracias, Jean. Estoy de acuerdo con usted. Solo mirando a cuál es el caso comercial para las OBFs. Los pobres siempre van a estar con nosotros. Eso es importante notarlo. Lo segundo es, necesitamos saber que todos nos hemos movido a un modelo institucionalizado de cuidado. Los pacientes vienen y nosotros proveemos un cuidado que es ético, compasivo, de confianza, y la comunidad no tiene quejas en ese respecto. Pero ahora el modelo de negocios necesita cambiar un poco. Las preocupaciones con respecto a la salud están cambiando. Necesitamos pasar de un servicio institucional a un servicio basado en la casa o en la comunidad. Yo pienso que ese sería una posibilidad en nuestro país. Moverse un poco más a las comunidades, proveer el cuidado en las casas, sobre todo en temas de salud mental, de atención a ancianos. Ellos no pueden ir a los servicios. Lo segundo
Si what do you call, yeah, committed uno se ha comprometido con los individuos, tanto en el hospital como en la iglesia, uno está teniendo éxito si tiene ese compromiso, porque es el mandato y la gente va a seguirlo. Hay que tener un modelo de negocios que va a sostener el proyecto y tenemos ejemplos de eso dentro de nuestra membresía. Y como estamos proveyendo para los pobres, no siempre vamos a tener los fondos. Así que necesitamos mirar a modelos de subsidios cruzados. Entonces, ¿cómo logramos cubrir los costos para los que no pueden pagar? Donors Necesitamos buscar donantes que nos comprenden como organizaciones, ya que seamos una red o un centro pequeño en una aldea. El gasto de capital necesita venir de afuera. Si no, their 75% of their income comes from patient footfall. Reliance el on 75% level. So to eh, bring in the patients, we need to grow. We need to maintain our para que los pacientes lleguen se necesita crecer, se necesita tener innovaciones, se necesita tener el personal, sus capacidades, los equipos. El financiamiento exterior es importante para nosotros. Yeah, if I may add, you are correct in that. And so we do come up with Sí, es verdad y nosotros tenemos soluciones financieras mezcladas con ayuda de los bancos locales, con otros inversionistas. Es definitivamente importante, pero eventualmente necesitamos llegar a la autosostenibilidad. Pero esa dependencia no puede ser para siempre. Necesitamos un modelo mixto y eso se puede hacer también. Así que hay varias maneras de llegar a esto. Vi, por favor. Yo pienso which are for profit. Hay OBFs que son con ánimo de lucro y otros sin ánimos de lucro. Así que nuestras operaciones se guían dependiendo de a cuál pertenecemos. Pero para ambos, algo importante es nuestra identidad cristiana. Eso es importante para nuestro modelo de negocios. Nuestros pacientes quieren de nosotros que seamos asequibles. Porque nosotros podemos dar los servicios a través de donaciones de nuestros socios. Y eso nos permite dar servicios de calidad. Así que tenemos muchos de nuestros recursos disponibles para tratamiento y eso es importante porque nos permite tratar con dignidad y respeto a nuestra población. Así que necesitamos proporcionar confianza y dignidad. Así que en términos de operación y de seguir adelante, el asunto es cómo nosotros nos financiamos, cómo invertimos en organizaciones basadas en la fe que son sin ánimo de lucro. Sí, necesitamos a los donantes. Necesitamos el apoyo para los países con bajos ingresos, pero es importante
to actually help crear proyectos para atraer socios internacionales. and medical equipment and so forth, but showing that by the end Pero of the day, es importante mostrar que al final del día la gente quiere apoyar es a los de las bases y queremos hacerlo con calidad, que haya model, really business un model, make sure that servicio people have access to care and their human rights are addressed as a y donde los derechos humanos sean, sean abordados. Estamos ya a la hora, parece que este solo fue el principio, pero me gustaría agradecerles a todos por esta conversación y esta discusión. Y teníamos varias preguntas y no logramos responderlas, pero vamos a buscar responderlas en algún punto. Gracias por unirse. Por favor, miren el link en el chat. Hay algunas preguntas para recibir algo de retroalimentación sobre el webinar. Queremos agradecerles a todos los panelistas, gracias a los intérpretes, gracias a todos los que han hecho sus preguntas y por la conversación en el chat. Les animamos a que se unan a nuestra conferencia del CCIH, que será en junio. Hay mucho para compartir y mucho para discutir cuando hablamos del tema de las FBOs y el caso de negocios, conversaciones sobre gobernanza, liderazgo, administración y ganancias, dependencia de los donantes. Pienso que hemos abordado varios de esos. También vamos a tener las presentaciones disponibles para ustedes en varios links. Así que de nuevo, gracias a cada uno de nuestros presentadores. Disfrutamos sus presentaciones, sus pensamientos y es lo que ustedes han dicho sobre cómo avanzar para el futuro. Tengan un buen resto de su día o de su tarde. Hasta luego.